comenzar hablando un misterio, y yo recibo que el Señor me da las palabras dadas por el Espíritu para que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados y tú puedas comprender que por siglos como cristianos hemos sido engañados sobre un personaje llamado Satanás. Hasta el día de hoy inclusive los niños crecen con traumas, que inclusive es un crimen meterle ese tipo de personajes a un niño. Puede causarle hasta trastornos emocionales, no sabiendo que Jesucristo en la cruz del Calvario destruyó, eliminó, aniquiló, desbarató, deshizo a ese personaje llamado Satanás. Es decir, no existe. El diablo no existe, pastor. No, el diablo existió, pero ya no existe. Ese es el tema de hoy. El diablo no existe. El diablo ya no existe. Entonces nos preguntamos, ¿dónde están las maldades del mundo? ¿A quién le echamos la culpa? Pues al hombre. La Biblia dice, y vamos a comprobarlo bíblicamente, y este misterio tienes que verificarlo con lo que está escrito. Tú no puedes irte por una película, no, porque en la película yo vi que el diablo andaba por eso. Es una película, tú lo has dicho, es una película, es algo no real, es algo superficial, es algo ficticio, es una película. Y la industria cinematográfica ha capitalizado sobre ese personaje y han hecho millones y millones de dólares. Pero nosotros promovemos a Jesucristo y como el que venció y destruyó a ese personaje. En esta cinematografía aquí que se llama el Evangelio. Vamos a comprobarlo clarito hoy. Entonces vamos a comenzar, porque basta ya. Yo tengo un sentir sobre el pueblo de Dios que todos los domingos hay un pastor reprendiendo a los demonios en algún lugar. Y entonces se ha convertido esto en un show. O sea, es algo casi como un tipo de burla a la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y nosotros como administradores de los misterios tenemos que presentarlo bien y con las evidencias bíblicas para que ya saquemos ese mito de nuestras cabezas. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 8 versículo 29. Amén. Mateo capítulo 8 en el versículo 29. Vamos a leer lo que dijeron los demonios antes que fueran destruidos. Y porque la gente dice, pastor, pero Jesús sacó demonios. Pues yo no dije que no lo sacó, y estaban allí, es verdad, estaban allí. En esa época, antes de su muerte, claro, ellos estaban rondando por todos lados. Mateo capítulo 8, versículo 29. Mira lo que dice. Dice, esto es Hechos. Mateo capítulo 8, en el versículo 29, ya estamos llegando ahí. Y si tú no tienes una Biblia, confía que esto es la Biblia que la estamos leyendo de la palabra del Señor. Capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 28. Dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, estos demonios hablaron, dice, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? O sea, los demonios eran personajes reales que hablaban. Y dice que salieron de los sepulcros tipo Hollywood. Salió de la tumba y lo miró así, ¿qué tienes con nosotros, Jesús?
Drácula. Sí, ¿verdad? Hijo de Dios. Fíjate que los demonios sabían que él era el Hijo de Dios. Y luego dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Pues fíjate esa frase, qué tremenda, que los demonios le dijeron, primero lo reconocieron como el Hijo de Dios. ¿Qué es lo tuyo, Jesús? ¿Qué es lo que tú vienes? ¿Qué es lo que tienes con nosotros? Y entonces él dicen los demonios, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Es decir, que los mismos demonios sabían que había un tiempo que ellos iban a ser destruidos. ¿Antes de tiempo? Todo ser demoníaco que existía antes de la cruz del Calvario sabía que ellos iban a ser deshechos en la cruz del Calvario. Por eso dijeron, ¿qué tienes con nosotros? ¿No es el tiempo todavía? Llegaste antes de tiempo. Hello. Padre. Entonces, los mismos demonios sabían que iban a ser destruidos y la iglesia todavía no se ha dado cuenta que la destrucción tomó lugar en la cruz. Mira cómo lo dice este mismo acto hecho, Lucas 4:34. Mateo lo recita de esa forma, Lucas lo cita de esta manera. Lucas 4:34. Lucas 4, en el versículo 34. Mire qué tremendo. Dice, versículo 33. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienen con nosotros, Jesús Nazareno? Este demonio hablaba. Dice, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces, Mateo dice que estos dos demonios dijeron, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Pero en Lucas dice que este demonio dijo, ¿has venido a destruirnos? O sea, ya nos toca el tiempo para ser destruidos. Y esto es sumamente importante que tú lo entiendas y que no pases por vista como si esto fuera cualquier predicación. Tú necesitas escuchar todo lo que te voy a decir y verificarlo con la palabra para que ese personaje deje de existir en tu cabeza, para que salga de las mentes de los niños. Si te asustas por una película, pues es una película, pero ya tú sabes en tu espíritu que todo eso es falso, que no es real, que simplemente es un arte, un tipo de arte. Eso cuando tú ves el Drácula que sale por ahí en la película que le sale sangre, eso no es sangre, bendecido. Eso es una sustancia de un maquillaje que hace lucir como si fuera sangre. Entonces hay que distinguir entre la realidad y la fantasía. Ahora, si tú hubieras existido antes de la cruz del Calvario, ahí yo te hubiera dicho, no, cuidado a mí, no, porque ahí hay dos demonios que te van a coger. Bueno. Y tuvieras en tremendo lío. Pero en estos tiempos, como después de la sangre derramada en la cruz del Calvario, no podemos permitir ese tipo de idioma o lenguaje o tratar de imponerle a la iglesia un tipo de miedo. Fíjate lo ridículo de una persona que llega a los caminos del Señor y dice, yo acepté a Cristo en mi corazón, ya me convertí. Y él estaba de lo más bien hasta que aceptó a Cristo. Porque tan pronto aceptó a Cristo, como la iglesia está falta de información, y entonces ahora recibiste a Cristo, pero ahora le ponen un diablo encima. Ay, tú no lo ves. Entonces, mejor me hubiera dejado en la calle. Porque para conocer a Cristo, que es el poderoso, y ahora ponerme un diablo encima, y tengo que estar peleando con un diablo, cuando supuestamente ya Cristo me libró, entonces ¿en qué quedamos? Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque llegó un momento donde Jesús, cuando Él dijo en la cruz, consumado es, eso no era ningún juego. Dios no anda peleando con el diablo. La iglesia anda peleando con el diablo y con demonios, pero Jesucristo no está peleando con ningún personaje maligno espiritual. Dice que ya todo fue consumado y todo fue puesto bajo los pies de la iglesia, bajo los pies del Señor. Gloria al Señor. Mira Juan 12:31, porque esto hay que seguir leyendo.
Yo me recuerdo un pastor me dijo, mire hermano, lo peor que el diablo puede hacer es convencerte que realmente él no existe. Porque si él no existe, entonces toma ventaja sobre ti porque tú piensas que él no está. Entonces, yo digo, oye, pero este hombre es que están empeñados en tenerlo vivo. Es casi como el diablo fuera el niño, ay, mi diablito, no me lo quiten. Y son pastores. Mi diablito, siéntete ahí, mi amor. Mira, hermano, ese que está ahí sentado, cuídate de él. Porque es que si no, ¿dónde está la predicación? No tienen predicación. La predicación es, si pegas te pierdes, el diablo te lleva, y cuidado con el diablo, y mire, y ven el diablo hasta en la sopa. Y entonces es una cosa ridícula realmente. Entonces, oiga esto, mira lo que dijo Jesús. Porque la palabra habla por sí mismo. Juan 12:31, mira lo que dijo Jesús. Parte del propósito de Jesús era eliminar esa fábula. El diablo hoy en día se categoriza como una fábula. Es una caricatura, no es un personaje real. Es un personaje que existió, pero que ahora dejó de existir. Juan 12:31 dijo Jesús, y cuando Jesús habla la cosa es seria, mi hermano. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús llegó y dice, el juicio es mío. Los demonios comenzaron a decir, ¿has venido a destruirnos antes de tiempo? Y él dijo, pues mira, ahora es el juicio y el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Será por qué? Porque no había ido a la cruz todavía. Ahora, cuando él va a la cruz y él destruye a los principados y potestades, ya después de la muerte, ahí tú puedes ver claramente la destrucción, no solamente del diablo, sino del imperio de la muerte. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2, en el versículo 14. Hebreos capítulo 2, en el versículo 14. Y fíjate lo importante de someterse a lo que está escrito y no a lo que tú piensas. Hay personas que yo he escuchado que dicen, no, pero ¿cómo tú vas a decir que el diablo fue destruido si yo lo vi? Yo lo vi con mis ojos. Ah, pues yo también lo he visto. En mis sueños yo he visto demonios. Tú no ves que la Biblia dice que nuestra carne es hechicera. La carne tuya tiene la habilidad de ver cosas. Por eso la Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Porque tus pensamientos carnales se van a levantar en contra del conocimiento de Cristo que te dice que fue destruido. No, que oí en mi casa yo oigo como un ruido allá en la cocina. Y pues, ¿qué tiene que ver? ¿Tienes un perro? ¿Será que se golpeó ahí en el basurero y tambaleó algo allí? No, porque es que cada rato de la noche oigo que una olla se desliza. ¡Cling! Bueno, tú lo dijiste, fue una olla. Ni que el diablo se pueda poner a jugar con la cazuela. Ni que el diablo, dice el pastor Karen, ni que el diablo jugara con las cazuelas. Mira, mis hijos, yo le doy gracias al Señor porque yo crecí con un diablo. Y yo, un niño atormentado, me acobijaba así. Sudaba y sudaba y tenía ganas de ir al baño, y el baño estaba en el primer piso y yo dormía en el segundo. Entonces yo decía, si salgo para el baño, el diablo va a tener acceso, me va a agarrar. Entonces yo me quitaba la cobija y iba corriendo por ir para abajo pensando que el diablo me estaba siguiendo, y me metía en el baño y lo trancaba. Y después iba al baño. Un niño, eso es un crimen realmente. Y el culpable es la religión, que no ha educado a los padres. Y luego cuando ya terminé yo dije, a la una. Entonces cogí la puerta y corriendo para arriba para meterme debajo de la sábana así otra vez para que el diablo no me agarrara. Como que debajo de la sábana no se iba a coger tampoco. Yo pensaba que no me iba a coger. Pero fíjate la ignorancia, ¿no? Y ahora mis niños cuando crecen, ahora están un poquito más grandes, pero cuando oían ruido, papi, ¿qué es eso? Y dice, esos son ángeles, mi amor. Sí, porque ¿qué más va a hacer si no hay más nada? Lo que esos son ángeles que te cuidan, mi amor. Entonces, ellos te protegen. Ay, pero está oscuro. Exacto, está oscuro, pero la oscuridad no es nada. La oscuridad porque tienes que cerrar los ojos
y a veces le dejaba una lucecita media prendida, pero no era porque el diablo lo iba a coger, era porque la oscuridad lo incomodaba. Y entonces mis hijos han crecido con esa vida espiritual abundante, donde ya el diablo, ¿quién es el diablo para ellos? Nadie. El único diablo, digo, mijo, que puede obstaculizar tu crecimiento y tu vida eres tú mismo, si tú te dejas a través de tu propia carne. Pero finalmente, mira, Hebreos 2:14 dice así. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es dice ahí en tu Biblia, diablo. Ahora, si tú entiendes español, la palabra destruir significa aniquilar, desbaratar, deshacer. Es una cosa que ya no existe. Hay pastores que yo les he presentado este versículo, o cristianos, llamados cristianos, que no han llegado al conocimiento pleno de la verdad. Saben que Jesucristo es el Señor, pero no han llegado al conocimiento pleno de la verdad. Y dicen, pero es que eso no significa que fue destruido. No significa, entonces, ¿qué estamos leyendo en chino? Porque ahí dice que fue destruido. Dice para destruir. Sí, pero lo que pasa es que fue destruido, pero en verdad tiene poder. Entonces me le estás añadiendo a lo que está escrito. Ya estás poniendo tus propios conceptos. O si vas a tratar de buscarle las 5 patas al gato, yo como le dije al viejo mío, a mi padre, que él es católico del clavo pasado, como dicen, y él seguía insistiendo que el diablo, y entonces yo dije, bueno, mira, papi, vamos a hacer una cosa, con todos los versículos que se los mostré escritos, vamos a hacer una cosa, quédate tú con el diablo, quédate tú con el infierno, quédate tú con un fuego ardiente, y yo me voy a quedar con Jesucristo en paz, sin diablo y sin nada. ¿Quién está mejor? Le dije yo, pues yo. ¿Quién está mejor? ¿Una persona pensando que el diablo lo va a ganar? ¿O una persona que sabe que ya Jesucristo es tan poderoso que lo destruyó en la cruz del Calvario y tiene suficiente decencia para respetar lo que dice en su palabra y caminar tranquilo? Y yo lo digo porque he visto personas atormentadas. Hoy mismo, hoy domingo, hay iglesias reprendiendo demonios. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues es como decía mi antiguo maestro. Mi antiguo maestro decía, oye, lo reprenden en Miami y luego lo están reprendiendo a la misma vez allá en Nueva York, en la iglesia pentecostal de Nueva York. Oye, pero el diablo anda por todos lados al mismo tiempo. Entonces después lo reprenden, pero después lo atan y lo amarran y entonces se escapa por otro lado. Entonces el cuento no acaba. ¿Por qué tú crees que el mensaje de la gracia amenaza al mundo? Porque si tú le quitas el diablo a una iglesia, usted le quita el sermón, usted le quita la pieza de manipuleo para que la gente se porte bien, usted le quita la habilidad de él seguir diciendo, cuidado hermano, porque el diablo, usted le quita a él su pastorado, porque ya no te puede imponer unas manos ni ungirte con aceite para sacarte ese gran demonio que te atormenta. Y por eso este mensaje es una amenaza, pero alguien tiene que decir la verdad, pastor. ¿Verdad que sí, pastor Carlos? Y yo me siento honrado y yo recibo que tú estás comprendiendo esto. Y esto no es un versículo, esto es durante toda la historia. Apúntalo. Isaías capítulo 27, en el versículo 1, el profeta dijo que y venía un día, en aquel día, dice que el Señor matará al dragón con su espada dura. En aquel día, dijo el profeta, lo van a matar. Y entonces cuando llegó Jesús, los demonios dijeron, has venido a destruirnos antes de tiempo. Dice, pues ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este siglo será echado fuera. Cuando él muere en la cruz, él dice, consumado es. Y luego aparece resucitado el apóstol Pablo y le dice, Pablo, ya el diablo es un periódico de ayer. Como dice Héctor Lavoe, tu amor es un periódico de ayer.
Pues aquí es el diablo, es un periódico de ayer. Y la maldad que hay en el mundo, pastor, si todo el mundo se pregunta eso, y es una pregunta válida. Entonces, ¿quién es el que hace el mal, todo este mal que está en el mundo? Bueno, Jesús dijo que el diablo viene a matar, robar y destruir. Pero yo he venido para darle vida y vida en abundancia. Pero si tú analizas esas palabras de Jesús, que él dijo, el diablo vino a matar, robar y destruir. Pero ¿quién es el que roba? Pues yo nunca he visto un cuernudo con una cola y con un tridente robándose un banco. Tú lo que ves es una persona, un ser humano que se robó el banco. ¿Y quién es el que mata? Pues, mira las noticias, los que matan tienen nombres, nacieron en este mundo, crecieron en este mundo, quizás con una familia que no lo educaron bien, o fue abusado, o pues su vida no le fue bien y terminó siendo un asesino. Entonces, la conclusión es que si tú quieres ver de dónde proviene la maldad, mira Romanos capítulo 7. La maldad proviene de esto que está aquí escrito. Ya no se puede estar echándole culpa a un personaje ya destruido. Yo creo que si el diablo existiera, le estuviera, pobrecito, hay que tenerle lástima porque todo el mundo le echa la culpa. Otra vez no me echen la culpa. ¿Dónde fuiste tú, diablo? No, es tiempo que nosotros reconozcamos dónde es que reside la maldad. Mira Romanos 7. Mira qué tremendo. Romanos 7, 15. Porque lo que hago, este es el apóstol Pablo hablando en revelación, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, no en los aires, en mí, esto es en mi carne, él te está especificando dónde es que está el mal. En mi carne no mora el bien. Diga, en mi carne no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Usted puede tener las mejores intenciones del mundo, pero si usted no se cuida de tu diablo, de tu carne, porque si tú quieres saber dónde reside la maldad, pues está en nosotros mismos. Por eso la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne para que no hagáis lo que quisiere. Y el mismo apóstol Pablo dice que no hay tentación que no sea humana. Humana, diga humana. Las tentaciones no vienen de un ser invisible, las tentaciones son humanas. Y el mal no mora en nuestra carne. El bien no mora en esta carne. No mora el bien, mora el mal. Mira lo que dice Efesios 4:22. Efesios capítulo 4, en el versículo 22, ya Pablo, entendiendo que el diablo había sido destruido, pero durante las epístolas usted va a encontrar la palabra diablo. Naturalmente la vas a encontrar con D minúscula. No es una persona, es una ley que se opone. Cuando tú lo lees en los escritos originales, dice que es una ley que se opone. Pero mira el contexto, mira. Cuando tú lees un capítulo, tú tienes que leer, mira, Pablo dijo que el diablo está ahí, pero tienes que leer bien. Efesios capítulo 4. Y permítame ser tu instructor en este día, de tú entender cómo se trazan estos versos, porque estos se llaman versículos mal trazados. Vamos a trazarlos bien ahora. Y para este tema falta mucho tiempo. Después más adelante haremos una parte 2 más adelante, pero estos versículos que estamos compartiendo, guárdalos. Efesios capítulo 4.
donde Pablo habla clarito. Mira lo que dice Efesios 4, en el versículo, mira el 27, mira, dice, ni deis lugar al diablo. Ahora fíjate que él no dice que el diablo tiene su propia voluntad, dice, no le deis tu lugar. Porque quien le da el lugar al diablo somos nosotros mismos. Entonces, el diablo no había sido destruido, pastor. Entonces, ¿por qué Pablo lo menciona aquí? Pues, como te repito, lo dice con D minúscula. Ahora, vamos a leer el contexto de este capítulo. Mira el versículo 22, porque tú tienes que leer el contexto. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, el contexto te está diciendo que te despojes del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Es lo mismo de Romanos 7 que acabamos de leer, que el mal no mora en mí. Entonces tú tienes que despojarte de este viejo hombre y no darle lugar a tu diablo. Pero no es un espíritu volando. Y luego el próximo versículo dice, el que hurtaba no hurte más. ¿Cómo es que tú le das lugar a tu diablo? Pues el que roba no robe más. Te lo está diciendo a ti. Él no está diciendo, oye, cuídate de ese espíritu volátil por ahí que cuando menos te espera, se te mete por dentro. Él no dijo eso. Él dijo, no le des lugar a ese viejo hombre. Despójate, no le des lugar a tu opositor, diabolos, tu carne. No hurte, el que hurtaba no hurte más. Porque Pablo no se contradice, bendecido. Lo que pasa es que esto es un misterio. Y un misterio está desconocido a la mente humana. Nosotros somos administradores de este misterio. Y si Dios es bueno contigo, hoy tú has descubierto que todo lo que te han enseñado respecto a ese personaje es mentira. Hoy tú vas a dormir más tranquilo. ¿Tú crees que yo pierdo sueño por un diablo? Muchacho, que sí que. Yo duermo tranquilito. Y es otra cosa, al tú saber que el diablo fue destruido, ya tú no le vas a echar la culpa a nadie. Tú vas a mirar para ti mismo. ¿Qué hice yo? ¿Qué sembré yo mal? ¿Dónde puedo corregirme? Y entonces mira para el Señor. Señor, guíame por aquí, enséñame, encamíname. Y vas a tener inclusive una mejor relación con el Espíritu de Dios. Otro versículo, Romanos capítulo 16, versículo 20. Y esto está bien interesante. Romanos capítulo 16, en el versículo 20. Y entonces hay instituciones religiosas que se pasan hablando más del diablo que de Cristo. Oye, nosotros aquí hablamos del diablo para decirte que fue destruido, para decirte que ya no existe. Aquí lo que estamos es glorificando el sacrificio de nuestro Dios, de Jesucristo en la cruz de Calvario, donde Él destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Mira Romanos 16, 20, dice el apóstol Pablo. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahí está, pastor, ¿tú lo ves? Pablo lo dijo. Pero vamos a leer el contexto. Vamos a leer el contexto. Comencemos por el versículo 18. Pero porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo. ¿Tales qué? Tales personas. Entonces, el contexto se está hablando de personas. Dice, tales personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros,
pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bajo vuestros pies, porque para Pablo ya le estaba destruido, pero el que no comprende esto, entonces Pablo lo que está es hablando de estas personas que no sirven al Señor Jesucristo y que tienes que cuidarte de ellos. Fíjate que Jesús, que esto está tremendo, Jesús dijo al apóstol Pedro, en una ocasión le dijo: apártate de mí, Satanás. Se lo dijo a una persona, no se lo dijo a un espíritu, porque el mundo de la carne se puede convertir en Satanás, en el término de que la maldad mora en nosotros. La maldad mora en nuestra carne, dice el apóstol Pablo. Tú eres un espíritu justo, hecho perfecto, que mora dentro de un cuerpo carnal. Por ejemplo, conforme a la palabra, la iglesia del Señor, ustedes que me están escuchando aquí, los que están presentes, son la congregación de los espíritus justos, hechos perfectos. Eso es lo que somos nosotros. Pero si yo fuera a realmente catalogarte lo que tú eres en tu carne, entonces yo diría la congregación de los diablos perfectos, hechos malos. Porque eso es lo que nosotros somos en la carne. Digo, eso es lo que dijo Pablo, que el mal no mora en mí, el bien no mora en mí, sino el mal mora en mí. Ahora, cuando se levanta el fruto del Espíritu y tú te despojas del viejo hombre y te renuevas en el espíritu de tu mente y te vistes del nuevo hombre creado según Dios, ya este diablo ya queda como tú lo tienes domado. Aplastado bajo lo tienes aplastado bajo tus pies, lo tienes aplastado. Y se te van a acercar personas también con su carnecita, con su satanasita prendida, y tú tienes que saber cómo identificar el Satanás de cada uno. Por ejemplo, a los hijos míos creciendo, cuando se ponían muy malcriados, dice: somete la carne, sométela, esa es tu carne, para allá. Entonces ya desde chiquito ellos están separándose espíritu de carne. Es una generación nueva. A mí yo no crecí así. Yo crecí pensando que yo era una masa de carne. Y los pensamientos que me pasaban, eso era yo. Y si pensaba cosas malas, pues entonces yo era malo. ¿Y por qué yo pienso esta cosa? Pues porque tú eres malo. Y uno mismo se autocondenaba. Y uy, si la gente supiera lo que pasa por esta cabeza. Ahora yo comprendo que yo soy un espíritu y que la carne me trae pensamientos, mi diablo me trae pensamientos, tentaciones que en verdad no provienen de mi espíritu. No soy yo quien hago aquello. Pablo lo dijo en Romanos 7. Ya no soy yo quien hago aquello, sino el mal que mora en mí. Señor, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas doy gracias a Dios, Romanos 7:25, mas doy gracias a Dios que con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El problema aquí nuestro no está en los aires. El problema nuestro no está en demonios cósmicos que vuelan por los aires. Legiones volando buscándote. Legiones volando buscándote para atormentarte. Cuando ya esos personajes fueron destruidos. Vamos a continuar una parte 2 luego, pero vamos a leer este versículo y vamos a ir terminando el tema de hoy. Esto es para que vayas entendiendo que tú eres realmente libre. Colosenses capítulo 1 en el versículo 13. Colosenses capítulo 1 en el versículo 13. Aquí el apóstol Pablo... Pastor, ¿tienes tiempo? ¿Hay tiempo? Pues seguimos. Vamos a leer este versículo y otro más. Lea el 2.14 de ahí mismo de Colosenses. Colosenses. Vamos a leer primero el capítulo 1, versículo 13. Y luego vamos a leer el 2.14. Dice, Pablo ya entendiendo esta realidad, dice, versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad,
con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos va a librar. Y esto hay que entenderlo, ahí no dice que te va a librar, aquí dice, el cual nos ha librado. Esto en pasado, ya esto ocurrió. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ay, pastor, yo siento que las tinieblas me persiguen. Mentira, ya tú has sido librado de la potestad de las tinieblas. Y no solamente eso, dice ahí, y trasladado al reino de su amado Hijo. Padre. Sí, pero es que a veces yo veo cosas, pues tú lo dijiste, a veces tú ves cosas. Pero cuando se trata de lo que dice tu Dios, nuestro Padre, Él dice que ya tú fuiste librado de eso. Yo me recuerdo una bendecida, pues ella no comprende que el diablo fue destruido, pero yo traté de mostrárselo. Y ella, pues yo le fui entrando poco a poco y oraba con ella. Y entonces me dice, ay Iván, ¿tú quieres venir hoy al culto de liberación de mi iglesia? Y yo dije, pero ¿cómo es el culto de liberación? Bueno, que pues reprendemos los demonios, tú sabes, de los hermanos que los demonios los están atormentando. Ella lo decía tan inocentemente como si fuera verdad. Yo le dije, pero bendecida, ¿tú has leído primera carta a los Corintios 6:17? Y como ellos son personas que les gustan la Biblia, ¿y qué dice? Bueno, dice que el que se una al Señor, un espíritu es con Él. Ah, sí, claro, somos un espíritu con el Señor. Ah, entonces tú lo entiendes, sí. Entonces, ¿cómo es que si yo soy un espíritu con el Señor, ahora un demonio puede entrar en mi espíritu? Porque si Cristo es un espíritu conmigo, entonces donde está Cristo, el diablo no puede entrar. Limpió la casa. Sí, no, lo que pasa es que la gente se convierte, pero a veces necesitan un poco más de liberación. Entonces ahí es donde está la ignorancia. Culto de liberación. Con esto dicho, se acabaron los cultos de liberación. Llevamos 2000 años con cultos de liberación. Y el mismo Jesús dice que en el tiempo del fin iban a venir personas y le iban a decir, Señor, pero nosotros sacamos demonios en tu nombre. Y dice que Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque sacar demonios después de su muerte es un acto de maldad. Hacedores de maldad. Y ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tú ves que la gente hasta tiemblan y todo. Actores lo que son. Y a veces la misma ignorancia y la hechicería de la carne como que quiere sentir y entonces comienza a temblar inclusive. Para echarle la culpa a alguien. Ya se salió. Sí, para que después diga el diablo. Y entonces ese gran libertador de espíritus inmundos, ese pastor, todo para la gloria del Señor. Mentira, él se está jactando de él en su gran poder. Tú te estás burlando, pastor. No, lo que estoy es aclarando para que seas verdaderamente libre. Yo mismo creía en el diablo antes, pero su conocimiento me libró. Y ahora soy una persona que duerme tranquilo, más feliz. No, que choqué el carro, que el diablo. Bueno, si chocaste el carro, es que pues no miraste bien. Tú no puedes echarle la culpa al diablo. O el que estaba manejando el otro andaba borracho o algo. Pero no se le puede echar la culpa a un reino destruido. Es más, cuando a mí me pasa, me digo, el Señor sabe por qué lo está permitiendo. Pues es que el diablo para mí no existe. Es el Señor. ¿Qué está pasando aquí, Señor? Algo tú estás queriendo enseñarme aquí. Ya tú quitas los ojos del diablo porque no está. Colosenses 2:14, mire, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios, cuando destruyó al imperio de la muerte, a todos esos demonios, al diablo,
Él lo hizo públicamente. Él los avergonzó en público. Ellos mismos vieron su destrucción, pero la iglesia todavía no se ha enterado. La iglesia hoy domingo en todas las naciones, por eso no podemos parar de predicar la gracia. Hay que seguir. ¿Cuántas personas hoy mismo piensan que están atormentados por un diablo? Los mismos pastores se lo dicen, las mismas instituciones se lo dicen. Mire, hermano, pastor, es que yo tomo mucho, pues es un demonio de alcohol. Hay que sacarte el demonio del alcoholismo. Pero ven acá, chicos, el que se lo está tomando soy yo. Los espíritus no toman ni comen. Eso es uno mismo, la carne que nos cautiva y te lleva a ese tipo de borrachera y no te está conduciendo bien. Y además, al borracho le gusta que el diablo exista para seguir echándole la culpa a él, para él seguir bebiendo. O el vicioso. Es que el diablo me tiene atormentado. Pero cuando tú sabes que eres tú, no, eres tú. Tú necesitas ayuda. Tú tienes que controlar eso que te está pasando. Entonces, ya hemos dado evidencia bíblica de que se profetizó sobre la destrucción del diablo. Jesús vino. Los demonios dijeron, ¿has venido a destruirnos antes de tiempo? Los demonios se hablaban entre sí y decían, que viene a liquidarnos. Dice, pues mira, comience, métete en los cochinos, invéntate 1000 cosas, porque ya les queda poco tiempo. Ya llegó el Hijo de Dios. Y cuando llegó a la cruz del Calvario, los exhibió públicamente y dice que triunfó sobre ellos en la cruz. Triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, Jesús dijo, y esto lo estoy repitiendo para que se te grabe en tu cabeza. Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este siglo será echado fuera. En la cruz del Calvario fue echado fuera. Los demonios fueron públicamente exhibidos. Él triunfó sobre ellos. Hebreos 2:14 dice el apóstol Pablo que Jesús vino y participó de carne y sangre para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Conclusión, el diablo, si tú quieres saber quién es el diablo, puedes observarte tú mismo a veces, con tu temperamento. A veces tus malas decisiones, es tu carne que te lleva, la maldad está en nosotros mismos. No está en los aires. Ahora, si invertimos en el espíritu, ¿ves? Una vez tú quitas el diablo del medio, entonces tú puedes ahora invertir en tu vida espiritual y en ese nuevo hombre, y ahí comienza a crecer ese nuevo hombre, y ahí comienza a alimentarse ese nuevo hombre, y ahí comienza a fortalecerse en su poder el nuevo hombre, y ahí comenzamos a reinar en vida, ahí comenzamos a reinar sobre toda circunstancia. Pero el diablo todavía está presente en el término que el mal no mora en nuestra carne, en el término que hay hombres malos y perversos en este mundo, pero son personas y tenemos que cuidarnos. Bueno, Pablo lo dijo, miren, Pablo lo dijo, no tengo el versículo, mira a ver Corbin si me lo puede poner aquí en la pantalla, cuídate de ti mismo. Primera de Timoteo, ¿cómo dice? Mira este versículo que tremendo. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo dijo, cuídate de ti mismo. Él no dijo, cuídate del diablo. Míralo aquí. Ten cuidado, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. O sea, yo debo de cuidarme de mí, pastor. Claro, si tú mismo eres un peligro. Ay, bendito sea el Señor. Tú mismo en una ira, en un disgusto, en una rabia, puedes cometer cosas, puedes cometer atrocidades y después arrepentirte, pero puedes cometerlas. Porque el verdadero Hijo de Dios no se deleita en el mal. Puede ser que lo cometa, pero no lo practica. O sea, ahí dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Pues entender que el diablo fue destruido, esa es la doctrina. Si tú mantienes el diablo fue destruido
y te cuidas de ti mismo. Entonces dice que persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás de problemas, te salvarás de situaciones aquí en este mundo, porque salvo ya eres en propiedad un hijo comprado con precio de sangre, predestinado por Jesucristo. Pero aquí hay que cuidarse de la doctrina y de ti mismo. De ti mismo. Cuando alguien te presenta al diablo, y tú sabes que Pablo no dijo cuídate del diablo, él dijo cuídate de ti mismo. E inclusive tienes que cuidarte de las personas. Y estamos educando a ese pueblo que no tiene información suficiente. Yo recibo que esta información te va a fortalecer para tú poder saber defenderte un poquito y comprender de que estas enseñanzas sobre estos demonios no es válido después de la muerte de Jesucristo. Bueno, vamos a hacer una oración y luego vamos a continuar con esto en su tiempo. Y si tú tienes preguntas sobre esto, escríbanos. Queremos ayudarte con tus inquietudes y aclararte tus preguntas. Pero todo versículo que tú no entiendes, nosotros te podemos orientar para llevarte a un mejor y excelente camino en este camino de gracia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, que el diablo ha sido destruido, Señor. Que ahora nosotros no peleamos con los aires. Oramos por todos aquellos que están gastando su energía en conceptos errados, Señor, peleando con cosas que tú has destruido ya con el poder de tu sacrificio en el Calvario, Señor. Padre, decimos que nuestro diablo, que nuestra carne está sujeta y nos cuidamos de ella, está sujeta para no cometer decisiones incorrectas. Decimos que tu espíritu en nosotros, junto con nuestro espíritu, lo tenemos aplastado, que esta carne está sujeta a la voluntad tuya, Señor. Y cuando aún se quiere escapar, que tú la retienes a través de tu palabra, que estamos llenos de tu palabra, y que si aún tropezamos, Señor, que siempre tú nos levantas sabiendo de que somos tus hijos, que esta carne no gobierna sobre nosotros, Padre, sino que reinamos en el espíritu de nuestra mente. Decimos que esta verdad sale a las naciones, que estas grabaciones siguen fluyendo por todo el mundo, Señor, que hay pastores que despiertan a la realidad del Evangelio, que hay instituciones completas, ministerios completos, entendiendo que el diablo ha sido destruido, Señor. Que estos juegos se acaben, Padre, que tu verdad resplandezca. Nos vamos en contra de ese mundo de la carne y decimos que solo tu verdad resplandece, que tu conocimiento los ilumina para comprender que ya hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y que ya hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Bendecidos con toda bendición. Que Jesús ya la ley abolió y al diablo destruyó por nosotros. Vengo